Hoy el doctor Ortiz, el doctor Diego Ortiz, está nuevamente con nosotros. Es ya un amigo de la casa, un miembro más que honorífico, ya es parte de IASIF. Él es abogado con orientación en Derecho Privado en la UBA, profesor de enseñanza media y superior de Ciencias Jurídicas, UBA, especialista en violencia familiar, diplomado en Derecho de Daños, docente de la Cátedra de Derecho y Familia en Sucesiones del doctor Solari, docente en la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales del doctor Añal en la UBA, es coordinador del número especial sobre violencia familiar, el cuadernillo de familia, el derecho en UCA del mes de septiembre del año 2013 y julio 2016, miembro del Consejo de Redacción del Cuaderno Jurídico de Familia de la UCA, miembro del Centro de Estudios Sociales y Culturales, filial de CABA, miembro del Seminario de Impactos del Nuevo Código Civil y Comercial en el Derecho del Consumidor, Diálogos y Perspectivas a la Luz de sus Principios, y del Seminario Hipervulnerabilidades en el Centro de Investigaciones Ambrosio Gioia. Miembro de ACEBIFA, Asociación Especialista en Violencia Familiar, colaborador en la revista Pensamiento Civil, colaborador en Códigos Civiles Comerciales Comentados para Editoriales Estudio, Ediciones Jurídicas y Astrea. Es director de la revista de actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas, ex asesor legal del Centro Integral de la Mujer, Margarita Maljarro, coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos de Editorial Hammurabi, autor del libro Medidas Cautelares en Violencia Familiar, Ediciones Jurídicas, autor del libro Responsabilidad por Daño en Violencia Familiar de Ediciones Jurídicas, y actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a dejar en claro cómo vamos a hacer la modalidad para las preguntas. El doctor va a disertar y todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de su exposición pueden ser escritas en el chat. Al finalizar las vamos a ir leyendo. Les pedimos a todos, por favor, que mantengan los micrófonos silenciados, porque el mínimo ruido que se produzca en cualquiera de sus micrófonos, si se llega a abrir, capta la imagen de quien está hablando y se va hacia esa persona. Sabemos que hay problemas de conectividad, así que por momentos a lo mejor se alerta la conectividad. Hoy en día la conexión en internet es una herramienta de gran uso, todos lo sabemos. Bueno, doctor, adelante, lo escuchamos en la disertación Disolución de la sociedad de hecho en la unión convivencial con perspectiva de género. Bueno, primero, agradecer, muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad. Bueno, es una actividad muy específica, por eso me llama la atención la cantidad de gente que está asistiendo a la actividad, porque es un tema muy puntual, ¿no? Y por otro lado, para aclarar, si bien es un tema muy puntual, el tema de disolución de sociedad de hecho entre convivientes es un tema que se viene hablando hace mucho. Incluso dentro del derecho de familia hay artículos que se vienen hablando, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estudiaba derecho de familia en la universidad, ya se hablaba de este tema, ya había para hablar de este tema. ¿Cuál es el cambio que se da? Es que ese tema de disolución de la sociedad de hecho debe ser analizado con perspectiva de género. Y eso vamos a ver en qué se da el análisis, ¿no? Acuérdense que últimamente yo lo que hago es armo un machete y lo uso el machete como guía y después yo les paso el machete con las citas del fallo y hay algún razonamiento que haga yo del mismo y todo. Pero como todo machete, recordamos que puede estar alguna palabra de más, una palabra de menos, alguna reaclaración que no hace falta ponerla. Bueno, eso es a propósito porque es la guía que uno hace, por eso es el machete, ¿no? Aclaramos que, por otro lado,
en la actualidad estamos siendo testigos presenciales, cada vez más, como profesionales y miembros de la sociedad, de analizar los diferentes procesos con perspectiva de género. Se empieza a analizar procesos penales, procesos civiles, dentro de esta área, los procesos en el derecho de familia, procesos en el derecho societario, en el derecho constitucional, en el derecho comercial. Se está hablando cada vez más sobre cómo analizar con perspectiva de género en diferentes procesos. Por eso la idea de mi aporte en torno a la existencia de una sociedad entre integrante de una pareja va a ser analizar el tipo de violencia que se presenta al intentar limitar los recursos de la sociedad a uno de los integrantes de la misma, que generalmente es la mujer. Y las posibilidades de disolver una sociedad de hecho entre convivientes con perspectiva de género, ¿no? Nosotros no podemos analizar la cuestión como una cuestión meramente societaria, con criterios comerciales o procesales, fundada en normativa, sino que debemos analizar el proceso con perspectiva de género al existir un vínculo entre los socios, la calidad de una socia mujer y un contexto sociohistórico diferente para cada integrante y atendiendo a cada situación, ¿no? Hay un articulito que yo armé que es muy interesante, lo voy a poner en el chat, así ustedes también aprovechan y revisan el chat. Este artículo, ahí está la cita, avisen si llegó. El artículo se llama La violencia simbólica y económica en la disolución de la sociedad de hecho entre convivientes. Está en la revista de Pensamiento Civil. Es un artículo dentro de todo nuevo, de noviembre del 2019, en donde ahí se planteaba muy bien la ubicación de la tipología en el tema, ¿no? Pero para que sabemos que con este tema hay que ser muy delicados para explicarlo. ¿Por qué el delicado? Porque en realidad nosotros no podemos decir, bueno, ahora que analizamos con perspectiva de género, no hace falta acudir a los elementos para configurar una sociedad de hecho entre convivientes. No es así. Para que exista una sociedad de hechos deben existir 3 elementos bien claros, que esto ya lo sabemos de la época del derecho societario. Yo había hecho en una cátedra de la UBA que se llamaba Nissen Allende, estudiábamos de eso, estudiábamos en unos libros naranjas que eran como 5 o 6, que siempre que buscaba el 1 en la biblioteca estaba el 2, siempre que buscaba el 3 estaba el 5, pero bueno, uno agarraba igual. Bueno, desde esa época se venía estudiando esto. Entonces, para hablar de una sociedad de hecho entre convivientes, una sociedad de hecho y entre convivientes, primero, la existencia de aportes. Porque si Marta y yo nos ponemos de novio y empezamos una convivencia y ponemos, bueno, dado este contexto, nos ponemos una empresa de, reparto de fiambres. Repartimos fiambrín, salchichón primavera, cantín palo, repartimos roquefort, queso azul, no se dice roquefort. Nos ponemos una sociedad de hecho, entre convivientes. Tiene que haber un aporte de Marta y tiene que haber un aporte mío. Segundo, la participación en los beneficios o en las pérdidas también, ¿no? La participación que en las ganancias que nos pueda traer ese negocio de reparto de fiambres o en las pérdidas que pueda arrojar dicho negocio. Tercero, el affectio societatis, algo que también se viene estudiando un montón, ¿no? El comportamiento como socio. Porque esto no es que es un negocio mío y Marta me ayuda a repartir. No, este es un negocio de los dos ponemos nuestro cuerpo, los dos ponemos nuestro trabajo, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay otro artículo también, hoy permítanme que, como digo siempre, ser bastante ciruela, pero mi idea es darles material. Ahí hay otro artículo para que puedan buscar del tema que me convoca, la disolución de una sociedad de hecho en un contexto de violencia de género. Es un artículo de marzo de 2019, donde ahí también pueden ampliar un poco y pueden analizar lo que estamos charlando, ¿no? Para seguir para continuar. Dijimos que una sociedad de hecho entre Marta y yo, que vivimos, que nos pusimos de novio y vivimos, porque ya Marta me venía arrastrando el ala, antiguo Diego, requieren los 3 elementos: los aportes, soportar pérdidas y aprovechar y gozar de ganancias, y el affectio societatis, comportarse como socio, ¿no?
el problema pasa acá, que muchas veces no se cuestiona esa sociedad que armamos con Marta y yo. No se cuestiona. Nadie va a decir, che, ¿qué están haciendo? Al contrario, Lidia va a comprar fiambrín, Vanessa va a comprar salchichón primavera, Sabrina va a comprar Leverbush. No, eso no se cuestiona. Los dos trabajamos palmo a palmo, Marta y yo. Pero al momento de la disolución, porque se termina el amor, le digo, Marta, discúlpame, pero no, ya te veo hasta la sopa, Marta, estás en todas mis charlas, por favor, se terminó el amor. Entonces, el problema pasa cuando hay que plantear la disolución de la sociedad de hecho que hemos armado entre Marta y yo. Pero ¿por qué el problema se da de esta manera? El problema se da, primero, porque si bien Marta y yo trabajamos de manera conjunta, muchas veces se desdibuja el rol de Marta y se trata, de mi parte, de la otra parte, se trata de sacarla en su rol de socia de una sociedad de hecho y ponerla más como una colaboradora, ¿sí? Esto, acuérdense que es toda explicación, porque después vamos a tener fallos para poder disfrutar. Otra cuestión que vale aclarar. Como dijimos que se empieza la disolución, es lo que se pone en el tapete, también se pone en el tapete la calidad de convivientes. O sea, uno de afuera puede decir, no, ellos eran pareja. Ellos tenían relaciones sexuales, tenían cuestiones afectivas, de paso se ayudaban a repartir fiambre. Esto no es una sociedad, estos no son extraños, son convivientes, se ayudan, hay asistencia. Sabemos que una unión convivencial no presume una sociedad de hecho, pero no podemos desacreditar la sociedad de hecho por existir una unión convivencial entre Marta y yo, ¿sí? Perdón, Marta, a Marta la pongo de actriz, para esto, para que la gente no solo comprenda los conceptos y entienda lo que estamos charlando, podamos comprenderlo, sino también lo podamos vivenciar con un ejemplo. Aparte, los fiambres son ricos. Otra cuestión que está en el tapete, la inexistencia de aportes. Dado que esto fue que este proyecto se da en un tema vincular, muchas veces hay imposibilidad de acreditar elementos, dado el contexto familiar en que se realiza la sociedad. Entonces, si los proveedores de fiambres hablan conmigo y Marta se encarga de hacer los paquetes, preparar las picadas para que fue el Día del Padre, preparar las picadas para cumpleaños y todo lo demás, le digo, Martita, quédate al fondo. Marta, deja que yo soy hombre, yo me encargo de las cosas. Me encargo, aparte, bien, uno charla por todas las provincias, uno se hace más conocido para vender fiambres. O sea, Marta, espera afuera. Marta empieza a hablar. Lo que pasa que, Marta, afuera, anda, Marta a la cocina, por favor. Es tu lugar, Marta. Marta, enfurecida, se va a la cocina a preparar las picadas, ¿no? Con respecto a la calidad de conviviente de los socios, que Marta y yo seamos una unión convivencial, no puede ser un freno legal para acreditar la existencia de una sociedad de hecho, repito, y solicitar la disolución de la misma. Tal vez se puede pensar que la existencia de un vínculo entre los integrantes puede confundir los patrimonios y finalidades de aporte, pero eso no quita que uno no pueda acreditar la sociedad de hecho. Sin embargo, si se encuentra delimitado el objeto social, la compra y venta de productos chacinados, cumplimentando los requisitos de admisibilidad que había contado, aporte, soportar ganancias y pérdidas y efectos societatis, no hay ningún obstáculo para reclamar. Y en relación a la dificultad probatoria, existe en cualquier sociedad de hecho, haya o no vínculo familiar entre sus integrantes. Sin embargo, esta orfandad de ofrecer y producir prueba no puede ser motivo suficiente para desechar su existencia. Tal vez sea una pauta que sirva para flexibilizar la admisibilidad y valoración de la prueba ofrecida en este contexto particular. Y sabemos que analizar un proceso de este tipo con perspectiva de género no implica de ninguna manera desechar o aliviar los requisitos necesarios para su existencia. Insisto con esto, ¿saben por qué? Porque siempre hay un colega que se suma o agrega su aporte y dice, no, ahora que como quieren analizarse con perspectiva de género, echan por tierra todos los postulados procesales para configurar una sociedad. Para nada. La idea es reflexionar e interpretar esos presupuestos específicamente y valorar al mismo en un contexto de violencia de género en su tipología simbólica.
psicológica o económica. La dificultad que se puede presentar siempre es cómo detectar este tipo de situaciones en este proceso. Vamos a arrancar. Primer tipo de violencia, la violencia simbólica. Sabemos que en un contexto de violencia de género, la relación desigual de poder de un género por encima de otros, mencionada en el artículo 4 de la 26485 y explicada en el artículo que comenta el decreto reglamentario 1011-2010, incide en la asistencia a la sociedad y en los derechos de la mujer socia, denotando situaciones de violencia simbólica, entre otros tipos. Esta violencia simbólica se da. Vieron que yo le dije a Marta, espera en la cocina, armá las picadas. Y yo soy el que habla con los proveedores, yo soy el que habla con los clientes. O sea que ahora mi mujer, incluso puedo poner en el negocio las picaditas de Martita, porque al ser mujer, es ama de casa, entonces la gente lo ve hogareño, entonces por eso compran los fiambres. Marta, chucha, pues, mira, un negocio pone que es mía. Bueno, a la hora de disolverlo, Marta, al piste perdiste. Cuando decimos que en este caso hay violencia simbólica, nos referimos a la que se presenta a través de ese patrón estereotipado que afirma como natural que el aporte de la socia por ser mujer es nulo. No, Marta me ayudó, en realidad el negocio es mío, ¿viste? Uno cuando habla en la cancha, habla el fútbol, el negocio es mío, Marta me ayuda, ahora no está dando clases, la vía eventual. Marta, aparte de dar sus clases, aparte de armar charlas para ir así, reparte fiambres todavía, trabaja en la sociedad de hecho. El aporte de Marta queda minimizado o invisibilizado por ser un trabajo, una obligación, un trabajo, algo de hacer. Atiende el negocio, recibir clientes o proveedores, todo lo que sea exterior que me corresponde a mí. Ella acomoda productos, los repone, limpia la fiambrera. Ustedes saben, no sé si han trabajado en supermercado, pero ustedes vieron esa que hace así, la fiambrera, se tarda un montón para limpiar. Por eso la gente cuando vas a un supermercado y está por cerrar, te dice, ¿vas a usar la fiambrera? Sí, 300 gramos de paleta. De más, paleta sanguchera, porque en mi época éramos tan pobres nosotros que en mi casa jamón cocido ni de casualidad. Paleta sanguchera de la peor. Bueno, esto, en clave de analizar la desigualdad de género existente, significa que todo acto de trascendencia exterior del negocio, como la concreción de un negocio con terceros, la colocación de un producto, publicidad y servicio en otros comercios, la realización de inversiones, adquisición e inscripción de bienes habidos en la sociedad de Marta y mía, generalmente queda a cargo mío. Todo lo exterior, la cara la pongo yo. Y todo lo que implique la realización de actos en el ámbito interno, generalmente se encuentra a cargo de la socia mujer, invisible a los ojos de un tercero. Por eso cuesta acreditar su labor societaria, porque está invisibilizada en la cotidianidad del movimiento societario cotidiano. Ahí está la violencia simbólica. La violencia económica es terrible, porque hay una limitación de recursos, muchas veces vigente en la sociedad. Marta y yo tenemos el negocio, y yo saco la plata, como yo me encargo de manejar la caja y todo el dinero, Marta me pide algo, bueno, toma Marta, listo. Y no hay un reparto mitad y mitad, sino que hay una cuestión totalmente arbitraria de hacerme cargo de todos los recursos y deja que yo le pago a los proveedores, deja que yo me encargo de esto. Entonces, de esa manera, esa limitación de recursos le sirve al asesor para desconocer la sociedad de hecho y negar la disolución de la misma, teniendo en miras impedir que la socia mujer, entre paréntesis Marta, goce los recursos de la sociedad por haber participado, aportado y soportado las pérdidas. Esta la coloca a la mujer en una situación de inferioridad continua al haber trabajado en una sociedad de la cual no se le permite disfrutar del resultado de lo producido, ni estando vigente ni posterior a la disolución. ¿Se entiende la gravedad del asunto? Voy a ver las caras mientras veo el machete. ¿Se entiende? Vamos a hablar otro ejemplo. Vilma y yo nos pusimos de novio, yo soy bastante noviero. Con Vilma pusimos jabones artesanales y aceites. Yo gozo de la ganancia y cuando Vilma quiere disolver la sociedad porque se termina el amor y me voy con Sabrina, Vilma se queda sin nada. Se queda sin nada. Y al momento de pedir la disolución de la sociedad de hecho, en ese momento también tiene problemas, porque también se le impide para que pueda gozar de algún tipo de recurso, no solo vigente la sociedad, sino al momento de la disolución. De la otra parte, ¿qué voy a decir yo? Esto no es sociedad. Vilma me ayudaba. De última,
esto está a nombre de Vilma y mío, hacemos división de condominio, este terrenito, pero todo lo demás, todas las ganancias son mías. Así que lo lamento, que pruebe su aporte, ¿sí? Que pruebe su aporte, si no hacía nada, ¿no? Y ahí esta es la situación que se va a configurar. Vamos a arrancar un poco con los fallos, así que le voy a pedir en la medida de lo posible a Marta que se habilite el micrófono. Vamos a leer un fallo señero en el tema. Siempre arrancamos con un fallo señero en el tema, que es un fallo que dentro de todo ya tiene unos años, de octubre del 2017, es un fallo que es ACA sobre división de condominio. Le voy a pedir a Marta que me ayude a leer. Yo estoy estirando el tiempo como en la tele para que Marta se acomode para leer. Ahí está. Y ahí pongo la cita, gente, así le llega. Yo después le mando el machete, no sean ansiosos, porque a veces me mandan por privado, mandame el machete, Esperen, por favor. Vamos a arrancar, ahí le paso a Marta para leer el fallo. Ahí va. Sí, ahí está. Sobre división de condominio, Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala Tercera, 25 de octubre del 2017. Bien, ahí léeme, Marta. En el fallo, sí. El fallo dice: en el fallo, los progenitores del socio conviviente, hoy su heredero, M.A.A., promovieron demanda contra la socia pareja por división de condominio del inmueble y automóvil. Paremos ahí, Marta, paremos ahí. Marta, paremos ahí, por favor. Bien. Esto es muy interesante porque se pide una disolución de la sociedad de hecho en la cual el otro socio, el socio varón, está muerto. Entonces, los padres del socio varón, ¿qué dicen? Ah, no, si no estaban casados, derecho sucesorio, soy heredero forzoso. Mi mujer y yo somos los padres del que murió, del señor, nosotros somos los socios. O sea, ¿qué viene a reclamar? La socia mujer reclama la disolución de la sociedad. En cambio, yo, que soy el papá del muerto, reclamo que se divida el bien, que no es lo mismo que una sociedad de hecho. Disolución de una sociedad de hecho es repartir mitad y mitad de todo. De todo ha habido en sociedad. En cambio, lo que les convenía a los herederos forzosos, los ascendientes, es que se divida el inmueble y un auto. Ahí está. Perdón, Marta, ahora sí. Estoy parando, Marta, sí. Asimismo, reclamaron el cobro del valor de un canon locativo mensual como compensación por el uso exclusivo de los bienes mencionados y el 50% de la suma abonada en concepto de impuestos inmobiliarios y automotor. Paremos ahí, por favor. Encima que la socia mujer había trabajado en el proyecto, la otra parte le pide que le pague un canon por mes por el uso goce de ese bien. Miren no quiero decir la injusticia, no me quiero poner novelero, pero miren lo injusto que se da en esta situación. Sí, por favor. Los accionantes alegaron ser los progenitores y herederos declarados del señor F., en virtud de lo cual resultaban titulares registrales del 50% indiviso de los bienes descritos. La señora A.C.A. reconviene por reconocimiento de sociedad de hecho, disolución y liquidación de la misma, rendición de cuentas e indemnización de daños y perjuicios. Alegó, como fundamento de su pretensión, que había existido entre las partes una sociedad de hecho destinada a explotar una agencia de lotería. La jueza de primera instancia estimó procedente la demanda de división de condominio. 2. Apelado el pronunciamiento, la Cámara revocó la decisión. Y abajo de todo está, apelado el pronunciamiento, fíjate. Apelado el pronunciamiento, la Cámara revocó la decisión. Y ahí quedé. Abajo de todo, fíjate. Abajo, en el chat, abajo. Escribieron. Apelado el pronunciamiento, sí. La Cámara revocó la decisión en cuanto había hecho lugar a la acción de división de condominio. Por último, paremos ahí. En lo atinente al reconocimiento de la sociedad de... Paremos ahí. Vieron que no le convenía para nada
claro, no le convenía para nada a la socia mujer que se divida el condominio, porque una cosa es dividir un bien y otra cosa es gozar de la mitad de la sociedad de hecho que había existido, de la cual uno de los socios ya había fallecido. Sí, Marta, por favor. Por último, sí. Para así decidir, consideró, entre otras cosas, que la época en la que se formalizó la sociedad debía remontarse al año 1988, momento en que las partes iniciaron un emprendimiento en común, habida cuenta de que junto al propósito de lucro de la explotación comercial de la agencia existieron aportes de ambas partes a la par del económico, y en particular actividades laborales que hicieron al aumento del negocio. O sea que el objeto social... No. Sí, ¿sigue algo más? No, no sigue nada Ahí está. más. Lo que pasa es que como están poniendo las direcciones, Diego, quiero cortarte un poquitito para decirles que las direcciones no las inscriban acá, no las escriban acá. Después pídanos a la dirección nuestra de correo, cursosytalleres@iasif.com, porque si no esto se corta el va y viene. No pongan las direcciones porque nosotras no las vamos a tomar de acá. Después contestamos los correos. Perdón, sí, Diego. por favor, gracias. Bueno, miren lo interesante en este fallo. El objeto social es una agencia de lotería. O sea que lo que tenía que probar la actora, socia, era la existencia de aportes, el soportar las pérdidas y beneficiarse de las ganancias, y ese aspecto societatis, ese aspecto como socio, ¿no? Entonces, ese es el tema. El caso tiene, por un lado, la división de bienes en condominio de un inmueble y de un auto, y por el otro lado, la actora pide que la existencia de una sociedad de hecho conformada por su concubino fallecido y ella. Se debatiría en particular la acreditación de los aportes efectuados, ¿no? La fecha de constitución de la sociedad, como asimismo los bienes que conformaron el patrimonio social, ¿no? Entonces, ahí vamos a una cuestión de hecho y de prueba, para ver cuáles fueron los aportes que realizó la socia mujer, ¿no? Para poder de alguna manera comprender lo importante también de acreditar estos requisitos, ¿no? Primero, más allá del vínculo afectivo que tenía con el señor, ella había renunciado a su empleo en el Instituto de Previsión Social y gozado de licencia sin goce de sueldo, justo el año en el cual se dedica de pleno a la agencia de lotería. Y hay una constancia, un expediente administrativo donde se indicaba una participación social de ella en la explotación comercial de la agencia. Por otro lado, se compró en condominio aquellos bienes por los cuales se solicitó la división, pero en el marco de una sociedad. Además, una carta documento se intimó a la agencia de lotería y el señor que falleció, socio, había de alguna manera incorporado a la mujer como partícipe de esa sociedad. Y en una audiencia que tuvieron posteriormente con ese socio ya fallecido, él había reconocido en la audiencia la existencia de la mujer en su calidad de socia. O sea, jaque mate. Ya la actora socia de la sociedad de hecho tenía forma de responder frente al pedido de los progenitores del causante de que se divida el condominio, el bien o el automóvil. Lo interesante del fallo es que acá hay una frase muy interesante que la voy a poner para que Marta la pueda leer. Yo después el machete se lo mando, no hace falta que aprovechen y copien esto. Es un parrafito cortito, le pido a Marta, ahí va. Ahí está. Marta, si bien es cierto que las normas relevantes para resolver la cuestión litigiosa, tal como es señalado, parecen no haber cambiado, sí se ha modificado el lugar desde donde el intérprete las analiza, y ello hace que, aunque las palabras sean las mismas, no sea lo mismo lo que se percibe, lo que se prescribe. Ese párrafo es algo que nosotros llamamos doctrina del fallo. Ese párrafo está diciendo que las normas van a ser las mismas.
las normas van a ser las mismas, va a cambiar el lugar desde el cual se las mira. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta, porque nadie está diciendo quitemos requisitos, sino estamos diciendo analicémoslos desde otra manera, desde otra forma. Porque vieron que yo les expliqué que la mujer socia de la sociedad, de hecho, tenía forma de acreditar los aportes, ¿no? Obviamente hay diferentes escenarios a plantear, pero tenía forma de acreditar esos aportes, ¿no? Y acá lo pongo en el chat, pero este lo leo yo. Mónica tiene el micrófono abierto ahí, Mónica. O sea que, miren acá, un examen integral de los hechos y de las circunstancias sociales y culturales que rodean al caso, que no es sino el contexto en el cual debe analizarse la cuestión debatida. Es necesario hacer base del caso sobre el contexto vivencial de las personas involucradas, ¿no? Desde allí se impone por imperativo ético y convencional una perspectiva basada en la igualdad de género para advertir en el caso la existencia de una sociedad de hecho entre un hombre y una mujer que habían mantenido una relación de pareja durante décadas. Esto de alguna manera, vuelvo a repetir, no quita nunca la existencia de la necesidad de acreditar los aportes, ¿no? Incluso cuando la actora ofrece prueba testimonial, todos los testigos son contestes en sus declaraciones testimoniales sobre la labor mutua y cooperativa desarrollada por la pareja, la atención y cuidado del negocio común compartiendo las tareas. Dice algo interesante el fallo, y acá lo voy a leer, y esto marca también algo importante. Miren lo que dice, ¿eh? Está en el chat para que lo podamos leer todo. Debe tenerse en cuenta que aun cuando parte de los beneficios de la actividad común se destinaba a la subsistencia de los convivientes, hubo un excedente, no de otra forma se explica, por ejemplo, la adquisición de un auto o la adquisición de inmuebles registrados en cabeza del masculino de la pareja. Esto es obvio de la cuestión simbólica clara, de decir, Vilma y yo vendemos jabones y aceites, pero de la ganancia el auto lo termino poniendo a mi nombre. Eso es lógico que se da en estos contextos, y más en el campo. Ahora les voy a leer un fallo del campo. Ese excedente claramente fue reinvertido en tal bien como en otros que no ingresaron al patrimonio de la demandada, pero la decisión de titularidad de los bienes ha resultado en un marco cultural y social que lleva íncita la raigambre patriarcal de nuestra sociedad. Yo no estoy agregando nada, gente, ¿eh? Estoy analizando el fallo con la ayuda de Marta, porque en realidad el fallo dice que omitir ese aspecto nos aleja sensiblemente del contexto de las cosas y de una sociedad acorde a las circunstancias constitucionales y convencionales de nuestros tiempos. Y ahora sí le voy a pedir a Marta que lo lea bien con voz de docente, estilo Noelia de Gasalla. Ahí va a ver Marta, me encanta el personaje de Noelia de Gasalla. Ahí va. Dice acá, bien fuerte, miren lo interesante que es leer fallos con este tema de sociedad de hecho con perspectiva de género. Miren lo importante, miren el jugo del fallo, por favor, Marta. Desde otra perspectiva y aceptando que determinados objetos forman parte de la sociedad de hecho, pero otros no, se estaría plasmando una discriminación disvaliosa para la demanda, donde solo aquello propio de su trabajo cotidiano sí forma parte de la sociedad, pero los beneficios de la misma y los objetos adquiridos con las ganancias de dicho emprendimiento para beneficio y disfrute de la pareja, no. Es decir, plasmar que se es socio en el trabajo continuo y en la generación de ganancias, pero no en el goce concreto de las mismas. Entonces lo que está diciendo es lo que explicaba hoy. Para el trabajo sí, ¿no? Vilma y yo, los dos hacemos los aceites de glicerina y todo lo demás. Para el trabajo sí, pero para el goce concreto de las ganancias no. Eso lo está diciendo claramente. Es lo que habíamos explicado hoy cuando explicábamos la limitación de un recurso. Plasmar, si es socio en el trabajo continuo, ahí le digo, Marta, hagamos esto, o que de los fiambres, o Vilma, hagamos esto, pero no en el goce concreto de la misma. Obviamente no estoy en unión convivencial con Marta y Vilma a la vez. Primero arranqué con Marta y después sigo con Vilma. No hagamos pareja tras pareja. O sea que es muy interesante esto, por supuesto que no.
Y dice, es interesante lo que dice, porque es inevitable observar, dice el fallo, que la demandada es mujer, ama de casa, trabajadora, sin sueldo ni derechos sociales. Analicemos de esta manera. Es peor todavía, porque Vilma y yo, que teníamos esa sociedad de hecho de aceites y jabones, Vilma no cobraba un sueldo. ¿Se entiende? Mírenlo, no cobraba un sueldo, si era socia. Al momento de querer gozar siendo socia, se le cierra la puerta. Por eso es importante analizar las cuestiones con perspectiva de género, porque ella no tenía ningún derecho laboral ni previsional, ningún tipo de derecho. Y dice el fallo, es así que atento a la necesaria perspectiva de género que debe adoptar la magistratura, impartiendo una justicia igualitaria que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal, superando las discriminaciones por género, debe analizarse las situaciones jurídicas de los bienes que han sido adquiridos una vez iniciada la vida del ente societario. Se hace lugar al recurso y se decide de alguna manera dar lugar a la disolución de la sociedad de hecho. Por si hay algún colega ahí rezagado, hay un colega que no entendió mucho el fallo, puede pasar porque uno está haciendo medio una charla interactuada, yo abajo, acá le pongo el costadito de lo que puse en el machete, miren, lo leo yo. El fallo surge de determinados hechos que se arriman a la autoridad judicial para tomar una resolución fundada. Primero, la señora renunció a su trabajo y licencia sin goce de sueldo el año anterior a la sociedad, lo que supondría dedicar sus esfuerzos, es decir, su trabajo al emprendimiento en común. El fallo establece expresamente que este hecho da cuenta que su actividad personal en la agencia de lotería tuvo todos los visos de una participación societaria. Segundo, las constancias del expediente administrativo donde se indicaba una participación social en la explotación comercial de la agencia. Mónica Herrera rezagada. Dije que después le paso el machete. Es fatal, Mónica, ¿eh? Mónica Herrera debe ser pariente de Marisa Herrera. Bien, después, la compra, después, a ver, ahí me hizo perder. Ahí está, la compra en condominio de aquellos bienes por los cuales se solicitó la división. Ahí está, el silencio procesal del señor Fuse, actual fallecido, a la carta documento enviada en donde se invocaba la existencia de la sociedad. Si el señor Fuse, que es el que falleció, estuviera vivo, claramente diría, acá hay una sociedad de hecho. Pero los progenitores, herederos forzosos de él, no les convenía decir que había una sociedad de hecho. Al contrario, decían, no, eran convivientes, no tienen ningún derecho sucesorio, y encima socia no es socia, que se lleve la mitad. O sea que ahí está la explicación de las pruebas que llevaron a decir que hay una sociedad de hecho, ¿no? Y otro más, se va entendiendo ahí en el chat, se va comprendiendo. ¿Y por qué el fallo es muy interesante? ¿Por qué el fallo es muy interesante? Y acá está. Primero, el fallo es un gran aporte, por eso lo estamos charlando acá, primero porque hace un examen integral de los hechos y del contexto de las personas involucradas. Y ahí se impone la perspectiva de género. Después hay una interpretación dinámica de las normas al sostener que si bien no cambiaron las normas, cambia el lugar desde el cual se la analiza. Segundo, la titularidad registral de los bienes tiene que ser analizada con la perspectiva de género, teniendo en cuenta que se da en un marco de una regame patriarcal de nuestra sociedad. Cuarto, se visibilizan características de la mujer para comprender el fundamento de las inscripciones registrales a nombre del hombre. Quinto, se crea una pauta judicial para que la magistratura adopte una perspectiva de género que abandone los estereotipos, superando las discriminaciones de género, ¿no? Este es el fallo señero en el tema, es un fallo señero. Hay otro fallo que se da en el campo, en Marcos Juárez, Córdoba, es un fallo de campo, acá va a estar la cita, ahí está la cita. ¿Se va escuchando bien, gente? ¿Me pueden poner en el chat si se va escuchando bien? Así, sí, a veces pasa que, ahí está, gracias, muchas gracias. Ahora vamos a tratar, voy a tratar de terminar, ahí está, gracias. Ahí está el fallo y lo pueden encontrar, Pedro, ahí está, gracias. Ahí está el fallo que voy a comentar ahora, que es de Marcos Juárez, Córdoba, ¿no? Perfecto. Yo le voy a decir a Marta que ahora sí me ayuda a leer este fallo, que era un fallo que se da en pleno campo, ¿sí? En pleno campo, porque se van a dar cuenta por el objeto social de la sociedad, ¿no? Y yo después ayudo a contar la historia del caso a Marta, ¿sí?
esperen que ahora lo pongo en el chat, Marta, ya. Ahí. No escriban más, por favor. No escriban más, por favor, así Marta puede leer tranquila. Ahí está, por favor, Marta. Ahí vamos. En otro fallo, la actora conviviente demandada, que previa declaración de la existencia de la sociedad de hecho que constituyó con el conviviente M.A.M. fallecido, de ahí que la demandada sea la hermana, se declare la disolución de la misma. Relata que en el año 1964 constituyó con el señor M.A.M. una sociedad de hecho. Vivían en el campo del padre del mismo y allí se dedicaban a la cría de animales para su venta a terceros, entre ellos vacunos y cerdos. Ambos hacían las tareas rurales de cría de animales personalmente y con el tiempo empezó a trabajar también su hijo nacido de un matrimonio anterior. Esperemos ahí. Arranca primera ahí. Era el objeto social de esta sociedad, era, lo dice claro, la cría de animales para su venta a terceros. Eran vacunos y cerdos, o sea, era tarea rural. Ubíquense en un contexto en pleno campo, el hombre de campo y la mujer de campo. Hace unos años fui a dar una charla a Rauch, que es cerca de Tandil, no sé si se ubican, hermoso lugar, y en la terminal decía, busco hombre para tarea de campo y mujer para tareas hogareñas. Era un cartel que decía así en la terminal. O sea que imagínense el estereotipo también del hombre de campo y de la mujer de campo, ¿no? Para poder analizar toda esta situación, ¿no? Sí, por favor, Marta. El 23 de octubre de 1970 compraron con el producto de la rentabilidad y del ahorro una porción de campo. Si bien ambos socios tenían injerencia en la dirección del negocio por una relación asimétrica desde el punto de vista de la relación afectiva y convivencial, establecida por su concubino con la compareciente, que si bien era una excelente persona, tenía rasgos de entender superior o prevaleciente el sexo masculino. El sexo masculino respecto del femenino, pauta cultural característica de su generación, a lo que aducía además que era mejor para el funcionamiento comercial de la explotación, ya sea con casas de comercio y entidades bancarias, agregado a ello que existía una situación y ambiente de total confianza recíproca, a mérito de la vida en común y una, si se quiere, dependencia moral de la compareciente hacia su socio, por aquel elemento convivencial. El inmueble fue escriturado solo a nombre del mismo y también, así, fue inscrito en el Registro General de las Propiedades. Paremos ahí, Marta, paremos ahí, por favor. El objeto social era la venta de animales, pero teniendo en cuenta el hombre decía que iba a ser mejor visto el negocio si él era el titular de los bienes, o sea que puso los bienes a su titularidad, ¿no? Y aparte había confianza y decía, bueno, está bien, los dos trabajamos, pero bueno, pongo el bien a mi nombre para que frente a terceros, frente a entidades bancarias y casas de comercio, tenga una mayor impronta, un mayor respeto, ¿no? Esto es propio también de la tarea rural, la tarea del campo. Fíjense lo que decía. Como iba bien el negocio, comprar una porción del campo. O sea que, ahora sigo yo un poquito, la explotación agropecuaria funcionaba cada vez mejor. Así las cosas, en el año 1973 compraron otra fracción de campo. Pero por iguales circunstancias y comportamientos culturales mencionados, el inmueble también fue escriturado a nombre de socio, concubino. Actualmente fallecido, entonces la única heredera que era la hermana del hombre fallecido decía, no, acá no hay sociedad de hecho. Acá ella lo ayudaba a él con el campo. O sea que acá que no venga a reclamar nada de mi hermano, porque en realidad todo era de mi hermano, dice ella, ¿no? Ahora le vino el amor fraternal, ¿viste? Bueno, entonces, por igual circunstancia y comportamiento cultural mencionado, el inmueble fue también escriturado a nombre de él y también fue así inscrito en el Registro General de Propiedades. El tema es que la explotación del negocio fue cada vez mejor, fue cada vez en alza.
El negocio le estaba yendo muy, pero muy bien. De hecho, vamos a decir, para seguir leyendo el fallo, la explotación agropecuaria funcionaba cada vez mejor. En 1973 compran otra fracción de campo, pasa lo mismo, lo escriben en nombre del señor, y a fines de los 60 y durante toda la década del 70, ella permanentemente aportaba su trabajo, ¿no? Y el de su hijo también, que era un hijo grande. O sea que los padres de ella le regalaban plata a ella. ¿Y qué hacía ella con esa plata? Lo volcaba en la sociedad de hecho que relata, la cría de animales, vacunos y cerdos. Aportes económicos que incrementaron cada vez más luego que murieron los padres de ella. O sea que todos los bienes que ella recibió como heredera, ¿dónde los volcó? En la sociedad de hecho, en esa cría de animales. En circunstancias terribles de quebranto de la producción que llevaban a cabo, hubo periodos en que se endeudaron hasta las manos con diversos acreedores, y entre ellos entidades bancarias. De esas circunstancias embarazosas pudieron salir con mucho sacrificio de ambos socios y, en segundo lugar, a duras penas y con mucho esfuerzo de las obligaciones que habían contraído. Para pagar esas deudas no solamente vendieron planteles bovinos y porcinos, sino además, en el caso particular de la compareciente, ella aportó dinero de la renta del campo que heredó de sus padres que murieron a tratar de cubrir las deudas de la sociedad. Miren la injusticia que se da, siempre operando con un afecto societatis indestructible. Y ahí vienen los considerando. En los considerando, yo lo pongo en el machete, pero también lo explico. En los considerando, ahí va, lo voy a decir, lo voy a leer. En los considerados se dice que en primer lugar la accionante socia mujer ofrece numerosos testigos, de los cuales dichos testigos decían que ella trabajaba en el campo, que ella criaba los animales, que ella los alimentaba, que ella limpiaba el lugar y todo lo demás. En relación a los aportes de trabajo capital, todos los testigos son contestes en hablar de la labor mutua y cooperativa desarrollada por la pareja. La crianza y cuidado de los animales era realizada en forma común. Y agregamos una cosa, mujer de campo. Aparte de ello, ella también realizaba las tareas de la casa. Y si bien las tareas domésticas no guardan relación de causalidad con la sociedad, esta de hecho, no se puede compartir esa afirmación cuando lo que se trata es de un hogar rural. La mujer trabajaba en la sociedad y después trabajaba en la casa. Y más el contexto cultural, histórico y geográfico en el cual se desarrolló esa unión convivencial, donde si bien las labores de la casa eran a cargo de la mujer, no acababa su tarea en eso, sino que también realizaba los trabajos en el mismo ámbito, en la casa y en la chacra que estaban ahí. O sea que la mujer no paraba de trabajar. Miren si ella no va a poder gozar de las ganancias de la sociedad en la cual aportó, incluso tuvo que soportar las pérdidas de la misma, ¿no? Si bien parte de los beneficios se destinaba a la subsistencia de los convivientes, el excedente era claramente reinvertido en bienes que no ingresaban al patrimonio de ella. Y se habla claramente que la descripción registral obedecía a un contexto totalmente patriarcal propio del cambio, propio de la trabajadora en el ámbito rural. Y en un contexto de igualdad de género no resulta permisible tal proceder. Y el sentenciante, como operador jurídico, tiene el deber de reparar tales conductas, bajo riesgo de inobservar los numerosos tratados internacionales que propenden a una sociedad más justa e igualitaria. Y ahí nombra la CEDAW, la Convención Belén do Pará, alguna recomendación general de la CEDAW que habla de la mujer rural, la tarea de la mujer rural en el campo, la clara afectación de la economía de la señora, que permaneciera oculta durante la vida en común, en el cual se le asigna una función estereotipada y subordinada en la relación de poder de género, aflora incuestionablemente a la muerte del conviviente. Muere el conviviente y ella se queda sin el pan y sin la torta, porque la hermana del conviviente, como heredera, plantea claramente de que no hay sociedad de hecho. Por eso ella pide, la actora, que se disuelva y se liquide la sociedad bajo la protección, dice, del amor familiar. Por otra parte, la conducta de las partes, el trabajo y esfuerzo conjunto y en miras de un objetivo, en cumplimiento del objeto social de esa sociedad de cría de animales vacunos y porcinos y demás tareas agrícolas con fines de lucro, reflejan sin lugar a dudas el afecto societatis existente entre las partes. Se resuelve hacer lugar a la demanda de disolución de la sociedad de hecho. Miren qué fallo interesante. ¿Saben por qué leo este fallo?
porque también puede haber un colega o una colega que diga, ah, claro, disolución de la sociedad de hecho va a hablar Diego Ortiz, pero hay gente que apenas tiene para comer y encima Diego se va a poner a hablar de esto. Gente, no podemos pensar que este tema es un tema puramente económico. No lo podemos pensar. Lo que podemos pensar es que al revés, dado este contexto, van a aflorar un montón de sociedades de hecho. Ustedes no ven que hay gente repartiendo verduras, hay matrimonios que hacen negocios, hay gente que hace tapaboca, hay gente que vende... Cada vez van a aflorar más este tipo de sociedades de hecho entre convivientes. Y es importante también analizarlo desde este punto de vista. De los dos fallos anteriores, yo presenté dos fallos en los cuales uno de los integrantes de la sociedad de hecho, el varón, muere. Pero hay un fallo que también considero señero, que es un fallo de Santa Cruz, Río Gallego, Castro, con Kipildor, sobre disolución de la sociedad de hecho. Acá va a estar la cita. Ahí está la cita Castro con Kipildor sobre disolución de la sociedad de hecho. ¿Sí? Ahí está el fallo. Vamos a aprovechar y lo vamos a leer. En este fallo, voy a ponerle, lo pongo en el chat y después yo les mando el machete. Recuerden, por favor. ¿Sí? Voy a ir poniendo de a poquito, así lo vamos a ir disfrutando y lo vamos a ir leyendo. Acá se van a dar cuenta que este tema tiene más realidad que nunca. La señora Castro interpone una demanda de disolución de la sociedad de hecho contra el señor Narciso Kipildor. Relató que empezó una relación afectiva y concubinaria con el nombrado a principios del cuando se encontraba separado de su esposa y tramitando el divorcio. Agrega que comenzaron juntos el negocio, un mercadito, que se llamó El Salteño, en el cual se vendían frutas, verduras, carne y productos del almacén, y que en él trabajaba a la par de su pareja. De modo que al principio el negocio funcionó en inmueble alquilado, pero al tiempo le iba tan bien que para producir el negocio decidieron comprar el local que hasta ese momento alquilaban. Afirma que como local era chiquito, solicitaron al municipio un terreno en el cual hicieron un depósito adaptado posteriormente a vivienda. Miren cómo fue creciendo el mercado del Salteño. Indica que ambos inmuebles figuran a nombre exclusivo del señor Kipildor, aunque fueron comprados a merced del esfuerzo desplegado por ambos en el negocio antes nombrado. Expresa que el demandado aprovechaba su viaje a Salta, de donde eran las partes, para invertir el dinero obtenido en el negocio. Obviamente el vivo a nombre de él. Detalla los inmuebles comprados durante la convivencia. Un local comercial, un inmueble que después fue hipotecado durante la vigencia de la sociedad de hecho y también la hipoteca fue cancelada, un inmueble que fue adquirido para ser utilizado como depósito de mercadería y que luego fue transformado en vivienda familiar. Afirma ella que su participación societaria consistió en prestar trabajo durante 10 años, en los cuales no percibió salario ni aporte, no hay nada, sin contar que el trabajo que además que hacía en el hogar, ya sea limpieza, comidas que debería haber invertido contratando a una persona para tales menesteres. La actora sostiene que la sentencia le causa agravio, en tanto la despoja, obviamente, de toda posibilidad de recibir algún tipo de compensación económica por más de 10 años de trabajo al lado de mi concubino. No mezclemos las cosas, esto no es compensación económica, gente, como nosotros la sabemos con el Instituto de la Compensación, estamos hablando de otra cosa. Argumenta que las pruebas acreditan la existencia del concubinato de las partes. En esa estamos hablando de un fallo viejito que se hablaba del concubinato, es antes del 2015. Segundo, que la relación de convivencia de intereses comunes con el fin de lograr el mejoramiento económico de las partes tuvo una duración de 10 años. Durante esos 10 años, el negocio creció patrimonialmente. La fuente de ingresos durante ese periodo del negocio salteño, y hay constancia que el inicio de la actividad comercial coincide con la relación concubinaria y que finalizando la pareja concluye la actividad comercial poco tiempo después. La mujer trabajó en el negocio atendiendo a los clientes, cobrando en la caja, recibiendo el dinero de las libretas, atendiendo a los proveedores, limpiando, acomodando, siempre en función de la gestión comercial. La Vicente tenía una libreta sanitaria expedida por la Municipalidad de Río Turbio, otorgada para el negocio del salteño. El mejoramiento fue solo para una de las partes, porque ¿quién aprovechó? ¿Quién hizo inversiones? El señor Kipildor. Cuando ambos participaban del negocio común, ¿no? Con obligaciones de hacer, aportando fuerza de trabajo.
No hubo relación de dependencia porque no era empleada. Estamos diciendo que no cobraba sueldo. En ANSES no figuraba ningún tipo de aporte y beneficio. Y sin embargo, las propiedades fueron adquiridas durante la vigencia del concubinato, pero siempre a nombre del señor Narciso Kipindor. Otro agravio constituye el desconocimiento que muestra en este caso el jueza de grado de la realidad social que viven muchas mujeres, en donde las relaciones personales y económicas surgen sin tener en cuenta las cuestiones legales, y agrega que los inmuebles de alguna manera fueron adquiridos durante el concubinato y fueron donados por el demandado a sus hijas, las hijas que él tenía en el matrimonio anterior, en la pareja anterior, para despojarse de los bienes sucesorios. O sea que él lo que hacía es, sacaba del resultado de la sociedad, del mercado, compraba un bien, lo ponía a un nombre de él, pero lo donaba después a sus hijas, para despojarse de los bienes societarios. ¿Esto no es violencia económica? Ahora bien, resulta claro que la existencia de un concubinato sabemos que no implica una sociedad de hecho, como explicamos al principio, pero esto no se deriva, sin más que no se deba reconocer derechos patrimoniales derivados de aquel cuando se demuestren las condiciones para hacerlo. Todas las declaraciones testimoniales informan que la señora Castro trabajaba en el comercio todo el día. Atendía al público, limpiaba, reponía productos, vendía, atendía a proveedores. El señor Kipindor viajaba. Ella siempre estaba ahí como si fuera la dueña, dice. Cuando él se iba de vacaciones o de viaje, ella quedaba al frente, manejaba libretas, compra de mercadería, lo que se refería a manejar un negocio. Siempre fue así. La señora manejaba todo, decía la declaración testimonial. Y el fallo lo dice. Desde otra perspectiva, mantener una sentencia de grado implicaría una solución disvaluosa en contra de una mujer que ha trabajado y se ha hecho cargo por alrededor de 10 años en un comercio habilitado a nombre del demandado, sin recibir paga alguna. Nada sobre el particular alegó el señor Kipindor, trabajando ella de lunes a lunes, atendiendo proveedores y clientes y limpiando. Claramente la intervención de la señora Castro en la gestión del comercio salteño excedió una colaboración esporádica que prestaría un conviviente ajeno a la explotación comercial. Era socia. La suya fue una dedicación exclusiva al sostenimiento y progreso de ese negocio, que a la luz de lo probado era un emprendimiento compartido. Abrió las puertas con el inicio de la convivencia, cerró sus puertas poco tiempo después de cesar la misma. La actora se quedaba a cargo del negocio todo el tiempo. Cuando el señor viajaba, ella se hacía cargo de cobrar y pagar cuentas y hasta se dedicaba a limpiarlo todo el tiempo. El doctor Arenillas propone dictar el siguiente pronunciamiento. Admite el recurso de apelación deducido por la parte actora, revoca la sentencia de grado y hace lugar a la demanda de la señora Castro contra el señor Kipindor, declarando que existe una sociedad de hecho entre ambos y que repartir 50%, 50%. ¿Vieron lo interesante del fallo? Analizar el fallo no implica nunca implica no acreditar los presupuestos para dar lugar, ¿no?, a configurar esa sociedad de hecho. Y para terminar, y dejar un buen lugar para preguntas, para no andar a las corridas, la frase que uso siempre en las charlas, primero agradecerles la oportunidad de poder leer esto. Yo ahora prometo mandarles ya, mientras me hacen las preguntas, le voy a mandar por ahí por el chat el machete, pero en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje, como todos ustedes y todas ustedes, se adueñarán del futuro que viene, analizar los procesos con perspectiva de género, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Como siempre, excelente. Y acá ahora voy a mandar el machete mientras leemos las preguntas. Bueno, Diego. Excelente, excelente. Nos tuviste a todos ahí. Y tenemos preguntas. Por favor. Las preguntas. Dice, la doctora Vanessa Hus pregunta, ¿los aportes pueden ser de trabajo? Entiendo que no necesariamente nos referimos a aportes económicos. Ahí está el ejemplo del último fallo. Seguro Vanessa lo habrá hecho la pregunta antes. Ahí les mando el machete. Sí. Avisen si les llega el machete. Ahí llegó. Ahí llegó el machete. Genial. Ahí, el machete es machete, gente. Les pido por favor no lo publiquen porque después yo veo publicado el machete y me da vergüenza propia, no ajena. En realidad, Vanessa, por supuesto, el aporte puede ser de
de una cuestión económica o un aporte de hacer. ¿Vos viste que esta mujer, ¿sabés lo que es trabajar en un comercio? Ahí estoy viendo la cara, Vanessa. En un negocio. Imagínate en un mercadito. Acá no es que estamos hablando de un Carrefour, estamos hablando de un mercadito en la cual la mujer reponía productos, ponía precio, atendía a los comercios. Ella ponía su fuerza de trabajo de lunes a lunes. Ustedes saben muy bien que, no sé si ustedes son de barrio, yo soy de barrio, hay negocios que trabajan todos los días porque la ganancia se ve en esos horarios que están cerrados en los demás. O sea, miren a esta mujer en el Fallo Narciso con Kipindor. Era más claro que el aporte de ella un aporte de hacer. Y en el fallo anterior del campo también. Los propios testigos decían, la que está ahí en el campo haciéndose cargo de todo es la señora. Entonces, miren lo interesante que es también eso. Sí, Marta, ahí creo que hay más preguntas. Voy a tomar un poquito de agua. Creo que está silenciada, me parece, Marta, ¿eh? O no la escucho ahí. No, gracias a ustedes, por favor, por favor. La idea era contarles, ponerles estos 3 fallos señeros. Hay más fallos también, pero hay uno de Córdoba también muy interesante, pero es importante, por lo menos yo que tomé un buen espacio para comprender el tema. Primero comprender, después avanzar con fallos. Sí, Marta. Sí. Hoy en día, la pregunta es de la doctora María Gabriela Piazza. Hoy en día, con la exigencia de nuestro Código Civil y Comercial de la registración de la unión convivencial, ¿debería estar registrada esta unión, ya que los fallos son anteriores a la reforma? ¿Y cómo juega la falta de registración para la invocación de la sociedad de hecho? ¿Se podría violencia simbólica más los requisitos de la sociedad de hecho? En realidad sabemos que la registración de una unión convivencial lo que daría es eso, sería una forma de acreditar la existencia de una unión convivencial, pero eso no significa que directamente se invocaría la existencia de una sociedad de hecho. Pero por otro lado, que se requiere una registración, y en el caso de que no existe una registración, no puede ser un obstáculo para poder plantear los requisitos para configurar una sociedad de hecho. En conclusión, si está registrada la unión convivencial, sería un elemento más en este tema para acreditar el vínculo convivencial, pero no para acreditar el vínculo societario en una sociedad de hecho entre los mismos. Serviría, por supuesto que sí, acreditaría el vínculo, acreditaría una asistencia recíproca en el ámbito afectivo, pero eso no significa que uno no tenga que probar los requisitos del affectio societatis, los aportes y gozar de las ganancias y soportar las pérdidas. Bueno, sí, por favor. Más preguntas. La doctora Vanessa Hortz. ¿Cuál es el plazo de prescripción para pedir la liquidación de la sociedad de hecho? Y calculo que el plazo de prescripción sería el mismo plazo por vía contractual, el mismo plazo que sería por una vía contractual. Sin embargo, sabemos que si estamos enmarcándonos en un derecho de familia, hay una cierta laxitud a la hora de poder reclamar algo, ¿no? Pero a la hora de reclamar algo, la laxitud en el momento de que, como pasó cuando uno de los socios varones muere, si uno deja pasar el tiempo, obviamente la hermana del señor o los padres, en el primer caso, van a terminar haciéndose herederos y después va a costar realmente hacer un reclamo de una disolución de una sociedad de hecho. Hay un fallo pampeano que pasó lo mismo. En una demanda por cobro de pesos de una unión convivencial, no querían que ella cobre su crédito. Entonces ella pide una medida de resguardo, una medida cautelar, y finalmente se la dan por su calidad de conviviente para preservar el crédito o el derecho de cobro que tenía. O sea que más allá del ámbito de prescripción, hay que correr también con esos derechos sucesorios en el primer fallo, ¿sí? Y en el segundo fallo, miren qué vivo que fue el señor Kipindor. Para limitarla de los recursos, ¿qué hizo? Sacó los bienes de la sociedad y los donó a sus hijas, de su matrimonio que ella estaba divorciada. O sea que es interesante también ver ese juego que se realiza a la hora de analizar este tipo de fallos. La doctora Lidia Rosenstein aporta y dice, los plazos de prescripción son comunes en el nuevo código. Entiendo que es 5 años para la sociedad de hecho.
Perfecto, sí, se tomaría para analogía, porque en realidad es una sociedad de hecho, pero en este caso entre convivientes, calculo que se tomaría en esos 5 años. Pero insisto, como pasó con la cuestión de los 6 meses de la compensación económica en el fallo de Neuquén, los plazos de prescripción del derecho de familia tienen una cierta laxitud. Esto no significa sacarlo por tierra, sino también ver el contexto. Imagínense de la mujer de campo, ese determinado contexto en el cual se le explica que ella puede gozar de la mitad de lo que había trabajado en la venta de cría de vacunos y de porcinos. Gracias por la aclaración de la prescripción. La doctora Mónica Bustos. ¿Cómo puede manejarse la responsabilidad civil sobre un automóvil que quedó en uso exclusivo del varón después de la separación? Estamos hablando de siempre en un contexto de una sociedad de hecho. En realidad, podemos decir que si hay una sociedad de hecho entre convivientes y el auto no fue producto de esa sociedad, o sea que es un reclamo que no corresponde a dentro del ámbito societario. Pero si ese auto él lo compró con el resultado de la sociedad y lo puso a su nombre, ahí uno tiene que probar todo esto. Y esto es cuestión de trabajo de estudio, ustedes lo saben. Documentación, bueno, vieron los fallos, la cantidad de documentación que presentaban para poder decir, ojo, él compró ese auto, pero con el resultado de lo que nosotros estuvimos trabajando. Desde ya no es fácil, pero tampoco imposible, porque el tema de los periodos, él compró justo el auto en el momento que habíamos cobrado, estoy inventando, justo que habíamos cobrado de un proveedor una buena plata por la venta de jabones y la venta de aceites, entonces habíamos cobrado 150.000 pesos y él terminó comprando con eso un auto. Estoy inventando. O sea que uno tiene que también ir trabajando con el caso, le estoy diciendo. No significa trabajarlo con perspectiva de género, no abordarlo y solo usar fundamentos normativos. Ahí está diciendo la competencia civil o familia. Salió un fallo hace un poco que la sociedad de hecho entre convivientes se plantea en sede civil. Ese es un fallo que salió hace poco que se lo podría averiguar. A ver si lo... A ver. No, yo me meto en averiguarle cosas online, pero mientras tanto, Marta, ayúdame a leer otra pregunta, mientras yo chumeo a ver si encuentro el fallo ese para tener frutillita del postre. La doctora Schiel está diciendo, tengo un caso similar, negocio almacén, él fallece, siempre trabajó ella porque él tenía discapacidad. Todos los bienes del excedente del negocio quedaron a nombre del fallecido. Ahora se inició la declaratoria de herederos. ¿En qué momento se inicia la separación de hecho? ¿Luego de la declaratoria? En realidad tenés que ver un momento, si es posible, en cualquier momento oportuno podés plantear esta situación, porque no nos olvidemos que ella está pidiendo un derecho no como conviviente, sino como socia, que es una gran diferencia. Ella es socia, de alguna manera, del hombre que falleció. O sea, en cualquier momento poder plantear esta situación, y obviamente que si el tiempo es posterior a la declaratoria de herederos, bueno, sabemos cuál es, porque la declaratoria de herederos sabemos que dice los herederos. Entonces es un lugar, una documentación donde dice los herederos. Bueno, yo ya sé cuáles son los herederos, entonces a esos herederos, antes de que ellos puedan gozar de la parte de la escuela que le corresponda, yo quiero decir que yo soy también socia de esa sociedad conyugal. Más en el contexto que vos planteás en el caso. Es fundamental que plantees el contexto que hablas de que ella trabajaba y de que él tenía una discapacidad, o sea que por supuesto van a tener que plantear ese tipo de contexto, ¿no? Sí. Las dos últimas preguntas, Diego. Por favor. A ver, déjame medio minuto, así a ver si lo encuentro. Por el tema, acá lo encontré, mira. Ahí está, ahí con cita y todo. Ahí va, es muy cortito. Hay que buscarlo, no está completo, tengan paciencia. Ahí va. Competencia en estos temas. El último fallo que salió, nuevito, abril de 2020. Pedido de división de bienes que habían sido obtenidos para la producción de actividad comercial desarrollada en forma conjunta. Enriquecimiento sin causa, que es un tema también para los que les interesa mucho el derecho civil, aclarar muy bien el tema del enriquecimiento. El socio valioso se termina enriqueciendo por lo que trabajaron en forma conjunta en ese proyecto, donde acá hay un vínculo afectivo y societario. O sea que es muy interesante este tipo de fallo, que es un fallo
que de provincia, creo que es de provincia de Buenos Aires, San Isidro. Sí, sí, por favor, Marta. Bueno, ahí respondiste lo de la competencia si es civil o familia. Sí, ahí Diego, tienen el fallo, sí. está el fallo, sí. Por El favor. doctor Cristian pregunta, Diego, un campo que fue comprado y que en la escritura figura que ambos convivientes pusieron el dinero por igual. La señora falleció y ahora él inició una simulación contra los hermanos de ella para intentar decir que él aportó todo el dinero y no fue así. ¿Le pueden dar razón judicialmente? Primero, en rigor de verdad, el título suficiente de la escritura pública dicen que era mitad y mitad. Él tendría que explicar claramente, hay un criterio muy restrictivo, de por qué dice que él tiene el 100% de la titularidad. Acá hay eso también. Acá supongo que me estás contando, Cristian, de una unión convivencial. O sea que es muy interesante lo que planteas. Acá el título está, acá no es como el caso primero o el segundo, en la cual la titularidad registral se da en un contexto claramente de raigambre cultural o patriarcal. Acá pasa que, como murió la mujer y el bien aparece, digo bien esto, aparece mitad, que ella puso la mitad y que él puso la mitad, entonces si él quiere tener todo, tiene que acreditar claramente cuáles son los fundamentos por el cual él tendría la titularidad, y por eso se interpone una simulación, para decir esto no fue real, ella no puso nada, parece bien, parecería que él quiere decir eso. Él no usted, colega, él el actor, el que peticiona. Pero son casos totalmente apasionantes para trabajar. Imagínense, imagínense que nosotros leímos recortes del fallo, no hicimos la lectura completa de los 3 fallos porque era muy complejo, pero realmente es muy interesante. Sí. Después, dijimos las 2 últimas, pero siguen apareciendo. Dale. Antes de iniciar demanda por disolución de la sociedad de hecho, ¿es conveniente intimar por carta documento solicitando su liquidación? Sí, como toda intimación es un aviso. Como toda intimación es un aviso que te estoy pidiendo que se liquide la sociedad de hecho. Y si no, frente a esa negativa, vamos a la disolución de la sociedad de hecho. Ustedes pensarán, bueno, ¿se pueden disolver sociedad de hecho entre convivientes sin conflicto? Claro que sí. El problema aparece, como dijimos al principio, cuando se niega la calidad de socia de la mujer, cuando hablamos de género, ¿no? Y se niega la calidad de socia de la mujer como socia de la sociedad de hecho. Entonces, por un lado, el señor quiere probar de que ella colaboró esporádicamente. Me venía a ayudar de vez en cuando, una vez por año, venía, tomábamos mate y de paso repartía fiambre. No, acá es una cuestión claramente de prueba y de acreditar presupuesto de admisibilidad de la sociedad. O sea que la carta documento serviría como una documentación de un aviso previo a la disolución. Tal vez la carta documento podría tener un resultado positivo o no, o un resultado infructuoso. La doctora María del Valle Vecchio. Si el negocio era iniciado por una de las partes, incluso la documental ante AFIP marca inicio a cargo de una de las partes, y luego inicia una convivencia en la cual ambos cooperan en el desarrollo de esa actividad, ¿se considera sociedad de hecho? Inició acá pasa, uno. Sí, entiendo. ¿Y después? Entiendo, gracias. Claro, pero acá hay que aclarar una cosa. Me pongo otra vez a usar una actriz. La voy a usar a Vilma. Una cosa es la asistencia que uno pueda tener en el marco de una unión convivencial, en la cual compramos productos, hacemos cosas en nuestra casa o en el departamento que alquilamos y todo lo demás. Pero otra cosa es el trabajo en una sociedad de hecho. Por ahí registralmente está a nombre de esa persona, del socio varón. Pero Vilma presenta declaraciones testimoniales e incluso documental también que dice que ella colaboró plenamente, ella fue y compró en el mayorista los aceites, las glicerinas, los testigos son los que dicen que ella trabajó en esa sociedad de hecho que hicimos. O sea que acá, si bien hay una cuestión registral, no podemos tampoco obviar la posibilidad que tiene Vilma como socia actora de acreditar y comprobar los aportes o el afecto de socios. Pero si hay una cuestión asistencial, no entra en la cuestión societaria. Vieron que en el fallo del campo decía, si bien no hay una relación de causalidad con la sociedad de hecho, la mujer rural era una mujer que, aparte del trabajo de la venta de cría de animales,
aparte, ella trabajaba en la casa. Ese trabajo en la casa era propio del campo y de la pareja. Pero lo ponen en la mesa como, por ejemplo, para tenerlo en cuenta, pero no como elemento directo para configurar la sociedad de hecho. Bueno, Diego, más que clara tu exposición, más que respondidas y aclaradas las dudas de todos los participantes, te queremos agradecer. Este aplauso es para vos. Un aplauso para ustedes, siempre. Para vos.